Seguimos con la clase 3.2 llamada Ley del Seno. Una cosa bien importante que declarar es que la ley del seno y la ley del coseno que vamos a ver en una clase posterior solamente aplica para triángulos oblicuángulos, que son los que tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor que 90 grados. Entonces, esta ley del seno y la ley del coseno solo son aplicables para ese tipo de triángulos. Digamos, para un triángulo rectángulo, no. Para el triángulo rectángulo es aplicable el teorema de Pitágoras. Entonces, eso es como para aclarando. Entonces, el problema inicial de esta clase nos dice, demuestra que en cualquier triángulo ABC se cumple que A sobre seno de A va a ser igual a B sobre seno de B y va a ser igual a C sobre seno de C. Y tenemos la solución, que nos dice, si se calcula el área del triángulo se tienen tres maneras, que fueron las que vimos en la clase pasada. Pero el área es igual, no importa cómo se calcule. Por lo tanto, todas estas expresiones son iguales. Entonces, multiplicando por 2 a todas estas expresiones, a cada una de estas igualdades, las vamos a multiplicar por 2. Y lo que sucedería es que este 2 que está como denominador se va a cancelar. Entonces nos quedaría solamente lo del numerador. Entonces acá tendríamos b por c sobre seno de a, que es esto de acá. B por c por seno de a. Luego a por c por seno de b, que sería esto de acá, ordenándolo alfabéticamente, a por c por seno de b. Y eso sería igual a por b por seno de c, que sería esto de acá. Aquí lo único que se ha hecho es ordenarlo de modo que quede seno de a, seno de b y seno de c, pero las letras siguen siendo las mismas. Ahora, dividiendo entre a, b, c, como acá nosotros podemos multiplicar o dividir o sumar o restar lo que nosotros consideremos conveniente, pero hay que hacerlo a cada igualdad, es decir, a cada parte de estas igualdades, para que no afecten las igualdades. Entonces, acá vamos a dividir cada una de estas expresiones entre a por b por c, que es esto de acá. Acá tendríamos b por c por seno de a sobre ABC. Entonces acá se cancelaría BC y acá también, quedando solamente seno de a sobre a. Acá tenemos que sería igual a por c por seno de b. Entonces acá lo que se cancelaría es AC, entonces acá también se cancela la A y la C. Y eso nos quedaría como seno de b sobre b. Y eso sería igual a, acá lo que se cancelaría es AB, aquí abajo también, y solamente nos queda seno de C sobre C. Como el ejercicio nos pedía demostrar, entonces hasta aquí llegaría la demostración. Pero también podemos sacar los recíprocos, es decir, invertir estas fracciones y nos quedaría A sobre seno de A, y eso sería igual a B sobre seno de B, y eso sería igual a C sobre seno de C. Y básicamente este es el teorema del seno, que estas igualdades se cumplen, entonces podemos ir formando parejas para encontrar lados o ángulos dependiendo de lo que andamos buscando. Entonces acá tenemos el teorema más en específico. En un triángulo ABC se cumple que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y es igual a C sobre seno de C. Entonces acá dice como las igualdades anteriores son equivalentes a las igualdades en 1, es decir, acá está 1, o sea, estas expresiones que serían los recíprocos. Se puede utilizar cualquiera de las dos indistintamente, según sea la necesidad. Comúnmente si estamos buscando ángulos, procuramos de que el seno del ángulo quede en el numerador, es decir, ocupamos cualquiera de estas tres formas. Y si andamos buscando un lado, es más viable tomar una de estas formas porque el lado ya se encuentra en el numerador y para despejar es mejor. Entonces, y tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, en un triángulo ABC, calcula el valor de B si C vale 12, el ángulo B vale 120 grados y el ángulo C vale 45 grados. Entonces acá lo más recomendable siempre es dibujar primero al azar, ¿verdad? No tiene que tener un trazo así como bastante exacto, sino que al azar se puede hacer.
Entonces, trazamos primero el rectángulo y nombramos sus vértices, que acá nos dice que son ABC. Entonces, acá el vértice A, el vértice B y el vértice C. Entonces, a partir de nombrar a los vértices, vamos a nombrar a los lados. Entonces, como es el ángulo A, este segmento sería el lado A. Entonces, como es el lado B, el ángulo B, perdón, este sería el lado B. O sea, el lado opuesto a este ángulo. Y como este es el ángulo C, este sería el lado C, que acá ya están ubicados los datos. Nos daba el valor de C, que es igual a 12, que es este lado de acá, el ángulo B, que es 120, y el ángulo C, que es 45. Y nos pide calcular el valor de B, es decir, este valor de acá. Luego nos dice, si se dibuja el triángulo ABC y se ubican los datos, aplicando el teorema de los senos se tiene. Como andamos buscando un lado, nos conviene más tener los lados en el numerador. Entonces, B sobre seno de 120, porque como este es el lado B, el ángulo B, entonces B, que es el lado que andamos buscando, sobre seno de 120, o sea, sobre el ángulo B, seno del ángulo B. Y va a ser igual a, acá siempre vamos a andar buscando una pareja del seno de un ángulo sobre un lado. Entonces, conociendo un lado y conociendo el seno del ángulo, que sean los mismos, es decir, el seno del ángulo, y teniendo el lado opuesto a ese ángulo, se forma como una pareja, digámoslo así, y podemos formarla de esta manera. Como acá tenemos el lado en el numerador, hay que respetar esa misma lógica. Y como este es la distancia del lado, entonces este 12 lo vamos a poner en el numerador también, sobre seno de 45, que es esto de acá, este ángulo de acá. Entonces, eso va a ser igual a tener que B va a ser igual a 12, como este 120, seno de 120 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces, 12 por seno de 120 sobre seno de 45. Y entonces el lado B va a ser igual a 12 por, como seno de 120 es raíz de 3 sobre 2. Eso lo vimos en una clase pasada. Entre, que este mismo entre, seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Entonces, 12 por raíz de 3 es 12 raíz de 3 sobre 2 por 2 entre raíz de 2. Acá, o sea, una división de fracciones la podemos volver multiplicación si invertimos la fracción. Entonces acá este es numerador, acá pasa a ser denominador y viceversa. Este denominador pasa a ser numerador y ya la volvimos fracción. Entonces, acá 12 raíz de 3, bueno, como es multiplicación, este 2 puede cancelarse con este otro 2 y solamente nos quedaría 12 raíz de 3 sobre raíz de 2, que es este raíz de 2 de acá. Y ahora podemos racionalizar este resultado, pero también se puede dejar así como está acá. Pero racionalizando, multiplicaríamos esta fracción por raíz de 2 sobre raíz de 2, porque es el valor que está en el denominador. Entonces nos quedaría de esta forma, y como 12 entre 2 es 6, nos quedaría 6 raíz de 6. Pero perfectamente se puede dejar de esta manera. Incluso se puede dejar como decimales. O sea, si ustedes hacen seno de 120 en la calculadora, les va a dar decimal. Igual seno de 45 les va a dar decimal, entonces no hay ningún problema con dejarlo en decimales, pero sí procuren realizarlo en la calculadora estas operaciones. Y entonces, por lo tanto, B va a ser igual a 6 por raíz de 6, que equivale a esta distancia que está acá, o sea, a este lado del triángulo.